A partir de la primavera de 2026, los medicamentos con receta costarán la mitad o hasta un tercio de su precio actual. Ahora, a los ladrones de Minnesota ya los están encarcelando y deportando, por ahora en decenas, pero planean hacerlo por cientos y miles. En California hicieron una auditoría y hasta los demócratas se sorprendieron. Estamos bombardeando Siria, pero en esto participa como aliado el Ministerio de Defensa de Siria. Ellos nos dieron información sobre 24 objetivos de Estado Islámico de Irak y Siria en su país. Los israelíes ayudaron un poco. ¿Y por qué no preguntas qué pasa con Irán? Y con Irán es muy interesante, o sea, con una gran potencia nuclear, créanlo o no, pero Teherán, la capital de Irán, con una población de 9 millones, planean evacuarla muy pronto hacia el otro lado de Irak, a una parte completamente opuesta de Irak. ¿Por qué lo sabrán pronto? Dima Torzok creó los subtítulos casi un año después de Trump. ¿Por qué preguntan? El precio de los medicamentos en Estados Unidos está bajando. Bueno, deben saber, por supuesto, algunas cosas para empezar a aprovechar esto. Como todos sabemos, los medicamentos que se producen en los Estados Unidos de América y se venden, digamos, en Francia, por $10, fácilmente pueden venderse en Estados Unidos por 140. No menos que en los países a los que exportamos, ¿no? Sino varias veces más. Yo mismo he pagado por un mes. Compro un medicamento relacionado con la arritmia, es decir, la fibrilación auricular, que me cuesta aproximadamente $270 al mes, aunque normalmente lo compro para 3 meses. Al viajar a Israel encontré el mismo medicamento, de la misma empresa y empaque, por $11. O sea, 25 veces más barato, señores, eso ya es demasiado, 25 veces más barato. Lo expliquen o no lo expliquen, el punto es el siguiente: nos exprimen como a cerdas y encima se ríen de nosotros. Entonces, la resistencia contra Trump fue tal que yo pensaba que las farmacéuticas iban a volar la Casa Blanca, al diablo y a la abuela, pero solo una, ¿no? Pfizer se rindió y firmó un compromiso de vender en Estados Unidos a los precios más bajos del mundo, es decir, los precios más bajos que existen, a ese precio vender. Trump dio la orden de crear un sitio web. Se llamará Trump.orgx y venderá medicamentos a través de él con un descuento del 50 al 85%. Nada mal, ¿verdad? Y ahí llegaron todos los demás gigantes farmacéuticos. ¿No saben por qué? Porque tenían miedo de perder el mercado. Debo preguntarles sobre las últimas noticias de la Casa Blanca. La administración acordó con 9 farmacéuticas reducir precios de medicamentos en Estados Unidos. ¿Cómo cambiará esto la curva de gastos en salud? Oh, esto es simplemente enorme. Y el hecho es que tal vez lo recuerdes. Recuerdo hablar de esto en tu programa durante el primer mandato, cuando el presidente Trump llegó y se puso serio con las farmacéuticas. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el índice de precios al consumidor de medicamentos bajó tanto que hubo deflación en sus precios. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Él negocia fuerte y presiona a la Administración de Alimentos y Medicamentos para aprobar más genéricos y biosimilares, logrando que bajen los precios de los medicamentos. Recuerden que los precios de los medicamentos son solo una parte. Debemos bajar los gastos en salud y estamos trabajando en ello. Ya hay 9 fabricantes de medicamentos que han firmado para venderle a Estados Unidos a los precios más bajos entre los países desarrollados, y otros 7 vendrán la próxima semana. Les dejamos el derecho de dar descuentos en África y en otros países en desarrollo. Pero si venden en cualquier lugar, en los llamados países desarrollados, a un precio, entonces no tienen derecho a vendernos a un precio más alto. Si no lo hacen, serán expulsados del mercado. Los cerraremos, adiós. En otras palabras, Trump y su equipo están tratando de crear un entorno de competencia justa para el vendedor y el comprador. ¿Por qué? ¿Por qué vendían aquí? Y como se dice, no se podía hacer nada al respecto, porque no podíamos importar medicamentos del extranjero. Porque el Estado socialista nos lo impuso. Ahora ni sé si son demócratas o republicanos, pero fueron los burócratas quienes lo hicieron. No, entonces compren a estos precios, porque no les vamos a permitir importar del extranjero. Vamos a interceptar todos los paquetes. Lo intenté, lo juro, lo intenté. Entonces Trump y su equipo buscan crear un ambiente competitivo entre vendedor y comprador. Ya basta de lucrar con nosotros usando al gobierno. Continuará. Si alguien vende en 300 y otro en 20 y compramos en 300, es nuestro asunto. Pero si solo nos dejan comprar en 300 y necesitamos comprar en 20, no hay nada que hacer.
Pero eso ya no es monopolio, así es como está organizado el gobierno. Si no quieres bajar los precios, encontraremos a otros en tu lugar. Les dijimos a esas compañías y eso funciona. Entonces, el principal candidato del Partido Demócrata para las elecciones del 28, Gavin Newsom, siempre critica a Trump. Y hoy llegó una auditoría, ¿cómo se llama en ruso? Sí, Auditoría de California. Y no pintó un panorama muy favorable para Newsom. Ladrones según la ley californiana. Señor presidente, el auditor estatal de California, el auditor oficial independiente del estado, acaba de publicar un informe en el que actualiza su evaluación de las agencias estatales de alto riesgo y el contenido de ese informe es realmente sorprendente. En realidad no es tan sorprendente para aquellos de nosotros que hemos tenido experiencia con el funcionamiento del gobierno del estado de California. Pero incluso considerando nuestras expectativas muy bajas, lo que acaba de informar el auditor realmente es preocupante. Y esto sucede, por cierto, mientras que el gobernador de nuestro estado, Gavin Newsom, recientemente declaró con orgullo que California es un verdadero ejemplo, presentando al gobierno de California como un modelo de gobierno eficiente, receptivo y responsable. El sobrino de Nancy Pelosi es un estafador conocido y, en mi opinión, un ladrón, aunque como dicen, hasta que no se demuestre, no se le puede llamar así. Él afirma que su país, California, tiene 40 millones de habitantes y es la sexta economía del mundo. Él la gobierna, o sea, él la dirige, ella está bajo su administración, con calificación de excelente, esa es la nota que él mismo se puso, y que el pueblo de Estados Unidos debería entusiasmarse tanto que tendría que entregarle las llaves de la Casa Blanca en 1928 para que él también gobierne todos los estados, así como gobierna el estado más grande y más importante de la Unión. El auditor identifica las agencias gubernamentales con alto nivel de riesgo. ¿Qué significa eso? Esto significa que representan un riesgo significativo de causar un daño grave al Estado o a sus habitantes para ser consideradas agencias de alto riesgo. La organización no solo debe mostrar casos graves de malversación, fraude, abuso o gestión ineficaz, sino también no tomar medidas correctivas suficientes. En California la dirección no se ocupa de detener el saqueo del país. Digamos que sí, ellos encubren el robo y el bandolerismo porque ellos mismos son los ladrones y bandidos que fingen atraparse a sí mismos. Entonces, en su nuevo informe, el auditor identificó 8 agencias de California clasificadas como de alto riesgo. 4 de esas 8 se unieron a esta lista, recibieron este dudoso honor durante la administración de Newsom, incluyendo el Departamento de Servicios Sociales, que fue añadido este año. Antes de Newsom robaban descaradamente en 4 departamentos, pero llegó Newsom y duplicaron el robo. Y ahora saquean en 8. Incluyendo lo mismo que los somalíes hicieron en Minnesota, roban el fondo de ayuda para minorías de bajos recursos, ancianos enfermos, personas con discapacidad, veteranos de guerra, es decir, roban a quienes les prometen un montón de beneficios y recompensas para que voten por ellos. Van por todas las casas de retiro, hospitales, incluso por los parques donde se sientan los pensionados y les explican que tienen que votar por estos, así seguirán recibiendo beneficios, pero si votan por aquellos, entonces ya no les darán más cosas buenas. Pero a esos ingenuos luego los terminan robando. Entre las conclusiones que explican por qué estas diferentes agencias se consideran de alto riesgo está el hecho de que los errores masivos en los pagos cometidos en nuestro programa CalFresh ahora pueden costarle al Estado $2.5 mil millones en fondos federales. Errores que la computadora cometió sola, sin que nadie se lo indicara, lo cual es incomprensible. Errores de la computadora nos cuestan $2.7 mil millones anuales. Eso es solo por los errores del año 24. Pusieron una coma donde no iba después del 0 o cambiaron el 12 por 4.600 por accidente.
En relación con el programa medical, con el derecho a recibir medical, hay dificultades constantes para determinar quién tiene ese derecho. La continuación de los pagos, por ejemplo, a quienes no cumplen con el umbral de ingresos establecido o a quienes han abandonado completamente el Estado, también pone en riesgo miles de millones de dólares. El fraude continuo y los pagos en exceso en nuestras prestaciones de seguro de desempleo le cuestan al Estado, siguen costándole al Estado miles de millones de dólares. Esto, por supuesto, después del fraude masivo de 32.000 millones de dólares en prestaciones por desempleo durante los años del COVID. Durante ese tiempo se robaron 32.000 millones de dólares en California y no encontraron rastro de un solo centavo. Bueno, busqué por mi cuenta, pero no encontré nada, lo juro, no encontré nada. Ahora, claro, es más modesto, o sea, no puedes robar tanto con el COVID, naturalmente. Pero los flujos de dinero van a cuentas de alguien que no vive en California. Y toda la información sobre a dónde se fue el dinero, o sea, quién lo manejó, quién no lo revisó, aunque debieron haberlo hecho, desaparecieron y se esfumaron, la información misma se fue, simplemente se fue volando. Increíble. El gobierno ya ha perdido 6 plazos consecutivos para su informe financiero anual integral, lo que pone en riesgo no solo nuestra calificación crediticia, sino también la financiación federal. 6 veces el estado de California no pudo rendir cuentas ante el gobierno federal, específicamente sobre el dinero recibido de los federales. Les dieron dinero y cuando les preguntan en qué lo gastaron no saben. Y la gente de Trump ya les dijo, muchachos, mientras no rindan cuentas no habrá dinero nuevo. No me imagino cómo será, porque millones de personas mayores se quedarán sin medicinas ni médicos. ¿Y cómo harán eso? Los ladrones lo saben, creen que no hay nada por hacer y que al final los federales igual darán el dinero. Entonces, ahora todo esto sucede además de esos ejemplos muy conocidos de fraude y despilfarro simplemente alucinantes que existen en el gobierno del estado de California. Claro, el proyecto del tren de alta velocidad ahora cuesta 128.000 millones de dólares, varias veces más de lo previsto originalmente. Y donde después de casi 20 años todavía no hemos visto ni un solo riel colocado. Tenemos el problema de la gente sin hogar y otra auditoría estatal mostró que el Estado gastó 24.000 millones de dólares, pero perdió el rastro de ese dinero. No pudieron decirnos a dónde se fue ese dinero ni si sirvió de algo. Mientras tanto, la cantidad de personas sin hogar en California ha aumentado significativamente, hasta el punto de que la mitad de todos los indigentes del país viven ahí. Hace poco tuvimos el sistema 900-1 NINSIT, que los contribuyentes pagaron durante años en sus facturas telefónicas. Hay entusiasmo por crear una versión distinta del sistema 1 NINSIT. Se gastaron 650 millones de dólares y el gobierno terminó abandonando el proyecto porque la tecnología no funciona. Robaron más de 100.000 millones destinados al tren de alta velocidad. Robaron 24.000 millones destinados a las personas sin hogar. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero? Risa sin risa, ¿quién los guarda? ¿Dónde los guardan? Eso es más que Pablo Escobar, quien tenía más efectivo que nadie en el mundo. Eso es más impresionante que Al Capone, a quien encarcelaron no por asesinato, sino por evasión de impuestos. Ese es nuestro oponente, me refiero al gobernador de California, Newsom, nuestro oponente en las elecciones. ¿Por qué? La cucaracha alaba al gallo. Rachel, directora de la Asociación de Comercio Minorista, afirmó que California es un ejemplo nacional y que el resto del país observa nuestra legislación. ¡Qué fanfarrón tan maravilloso! Bueno, cuando tienes logros, presume, por favor, pero ¿y si tienes mala fama? En California hay 140.000 personas sin hogar y hay incendios. Por no dejar que roben el dinero, robas, pero no das dinero para limpiar los bosques. Si aquí todos roban sin problema y por no usar cubrebocas te encarcelan, pero por robar no te encarcelan, entonces claro, mereces ser presidente de Bielorrusia o Mujikistán, no sé, creo que no existe ese país, pero aún así ahí sí mereces ser presidente. Mientras tanto, como prometimos, nuestros aviones atacaron a Estado Islámico de Irak y Siria en Siria. Lo prometido por Estados Unidos se espera 3 días o 3 años. Hoy iniciaremos con la reacción de Trump al asesinato de 2 militares estadounidenses y un traductor civil en Siria.
El ministro de Defensa Pete Hegseth llama a los nuevos ataques aéreos de esta noche en Siria una declaración de venganza contra los terroristas de Estado Islámico de Irak y Siria. Tenemos un informe del equipo de Fox sobre las noticias de última hora. Trey Yates está en Tel Aviv con la reacción a los ataques. La corresponsal de Seguridad Nacional, Jennifer Griffin, inicia el informe con lo que sabemos en Washington. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Brett. Un alto funcionario dijo a Fox que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron más de 50 objetivos de Estado Islámico de Irak y Siria en 2 horas, cumpliendo la orden presidencial de golpearlos con fuerza. Después del asesinato de 3 estadounidenses el sábado, 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa y su traductor civil, quienes fueron asesinados por un miembro de las fuerzas de seguridad sirias. El Comando Central de Estados Unidos lanzó un ataque masivo contra decenas de objetivos de Estado Islámico de Irak y Siria durante una operación llamada Golpe de Ojo de Halcón. Iowa es el estado del Halcón. Los ataques se llevaron a cabo contra varios objetivos en todo el territorio de Siria, entre ellos la infraestructura del grupo terrorista Estado Islámico de Irak y Siria y un lugar de almacenamiento de armas. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, escribió en su Twitter que esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Los Estados Unidos de América, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudarán y nunca retrocederán al proteger a nuestro pueblo. El sargento William Nate Gobart, de 29 años de Marshalltown, el sargento Edgar Torres Tabar, de 25 de Des Moines, y su traductora civil Ayat Mansour Sakaf, de Michigan, regresaron a casa el miércoles en una solemne ceremonia en la base aérea de Dover, Delaware, donde los recibió el presidente. El 13 de diciembre, un alto comandante militar de Estados Unidos se reunió con colegas sirios cerca de Palmira, en el centro de Siria, cuando ocurrió el ataque. Luego, fuentes de seguridad sirias apoyaron 10 operaciones conjuntas en Siria que, según nos informaron, causaron la muerte o detención de más de 20 personas vinculadas con Estado Islámico de Irak y Siria. Estados Unidos brindó apoyo durante estas redadas, es decir, las redadas de Brett resultaron en la confiscación de dispositivos electrónicos y entrevistas, aportando información clave para buscar posibles objetivos. En CENTCOM continúa la verificación de la afiliación exacta del militante sirio, quien se unió a las fuerzas de seguridad hace apenas 2 meses. A este tirador, Brett planeaba expulsarlo del ejército sirio por sospechas de vínculos con yihadistas. Ya he proclamado este principio. Por cada estadounidense asesinado, un golpe 1000 veces más fuerte. Al mismo tiempo llegaron noticias de Irán, no muy buenas para ellos, diría yo, muy malas para ellos. Sin agua es difícil. A mediados del siglo XXI, Teherán pasa de ser una potencia nuclear a un país que sufre por la escasez de agua. El régimen iraní, que amenaza al mundo con misiles, ni siquiera puede dar agua a su pueblo, ni en su capital. Incluso ha pedido agua a vecinos. Ahora la gente ya no hace fila por pan gratis. Millones de iraníes, con garrafones en mano, se empujan para conseguir recipientes plásticos de agua y llevarlos a casa. De las llaves solo sale el sonido del aire y la desesperanza, no agua. Este es el momento en que la civilización colapsó. Por eso el presidente Masoud Pezeshkian levantó la bandera blanca. Dijo desesperado que trasladar Teherán se volvió una necesidad. Su decisión es el mayor plan de escape que ha visto la historia moderna. Trasladen la capital y huyan. Pero sin agua no se puede ir ni allá ni acá, como dicen. Israel creó plantas desalinizadoras, creó la tecnología, ahora Israel nunca se quedará sin agua potable. ¿Por qué Alá no ayudó a Irán a crear lo mismo, o incluso algo mejor? ¿Será porque trata mejor a los judíos que a los árabes? Teherán debe ser evacuado, damas y caballeros. Eso es probablemente lo que quiere Alá. Nada sucede sin su conocimiento y participación. Huyen porque Irán está atravesando una grave bancarrota hídrica en este momento. ¿Cómo un candidato a superpotencia llegó a una situación tan lamentable? La respuesta está en esa mancha blanca del mapa. Esa gran mancha no es una formación geográfica natural. Es una verdadera bomba biológica de tiempo colocada por el régimen iraní contra su propio pueblo. El lago Urmia, el más grande de Medio Oriente, desapareció a causa de uno de los mayores crímenes ecológicos de la historia. Mientras la élite en Teherán desviaba los flujos de agua para llenarse los bolsillos, dejaron tras de sí un hueco con 10.000 millones de toneladas de sal tóxica. Esta catástrofe ya pasó el punto de no retorno, y cada vez que sopla el viento, tormentas de sal llevan muerte a millones, anunciando una crisis que supera fronteras.
Cuando le das a los salvajes la tecnología más avanzada, fácilmente pueden hacer explotar el planeta simplemente porque el salvaje no entiende cómo funciona un motor de combustión interna. ¿Por qué vuelan los aviones y qué relación tiene el oleaje del océano con una manzana que cae de un árbol? Tampoco lo sabíamos antes de Newton, pero antes de Newton no teníamos esto en nuestras manos. Ciclofasoltrón. Y ahora los iraníes tienen uno que compraron, nos lo robaron o simplemente lo compraron. Pero eso no los hizo más civilizados. Los recursos hídricos actuales de Irán solo pueden abastecer a una población de 50 millones de personas en el mejor de los casos. Sin embargo, la población de Irán se acerca rápidamente a los 100 millones. En otras palabras, el régimen intenta mantener la existencia del doble de personas de las que la geografía puede alimentar, utilizando recursos agotados. Esta ecuación insostenible llevó al Estado a tomar una decisión radical y humillante. El régimen está pasando a un sistema llamado importación virtual. Para compensar este déficit, este término complicado en realidad significa el fin de la agricultura. El Estado decidió drenar los campos para ahorrar agua e importar alimentos para la población. Esta decisión marca el fin del cuento de un país autosuficiente, que se le contaba al pueblo desde la Revolución de 1909. La doctrina de la economía de resistencia fracasó, siendo reemplazada por la dependencia alimentaria. La seguridad alimentaria de Irán ahora está en manos de proveedores extranjeros, porque el país, obligado a importar agua, de hecho ha comenzado a ceder su soberanía por partes. Esto marca el colapso de la doctrina del país autosuficiente. Ahora que el lago ha muerto, para la gente ha comenzado una verdadera pesadilla. Los 10.000 millones de toneladas de sal venenosa que quedan al elevarse en el aire llenan los pulmones de millones de personas con cada ráfaga de viento, como un tsunami mortal de sal. En Tabriz y Urmia, los casos de enfermedades respiratorias y cáncer han aumentado de forma crítica. La gente vive como en una cámara de gas invisible. Pero la película de terror no termina ahí. Cuando se termine el agua, empezará la verdadera ley de la selva. La mafia del agua ya apareció en las calles de Teherán. Datos de inteligencia indican que el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica controla los camiones cisterna que entran a la ciudad. El agua no es solo un servicio público, sino un verdadero arma. El régimen suministra agua exclusivamente a los barrios leales, condenando a las zonas pobres a la sequía. En el mercado negro, un litro de agua vale 10 veces más que la gasolina, y los vecinos se la roban entre sí. La confianza pública desapareció. El colapso de la agricultura no solo amenaza la seguridad alimentaria, sino que también destruye por completo la economía de las zonas rurales. Viva la gran revolución iraní, organizada por el presidente Carter y su fiel escudero Brzezinski. Ellos organizaron, según creían, un incendio islamista en la frontera con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y finalmente ese incendio consumió Irán. Regresemos a nuestros asuntos internos. Todos los que pueden y los que no pueden predicen que en el año 26 habrá un 5%. Así que amigos, prepárense para una economía de 5% con Trump. Ese es el tema de nuestro programa. Sigue siendo el mejor indicador general del estado de nuestra economía. Se descifra como Producto Interno Bruto, abarca el consumo, la inversión, el gasto público y el comercio exterior. En los últimos 25 años ha promediado alrededor del 2%. Durante los 100 años previos, el Producto Interno Bruto creció en promedio 3.5% anual. Eso fue una verdadera prosperidad para todos los estadounidenses, para todos los niveles de ingresos. No solo prosperidad, sino también la oportunidad de ascender en la escalera del éxito. Ahora, creo que el programa económico de Trump, la reducción de impuestos para estimular la oferta, la desregulación a lo grande y el comercio libre, justo y recíproco, pueden lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%. Así es, 5% no en cada trimestre y no necesariamente cada año. Pero creo que con enormes inversiones empresariales y un auge rápido en inteligencia artificial, junto con una caída significativa en los precios del petróleo, lo que en realidad podría llevarnos a una inflación cero durante un tiempo bastante prolongado. Señor, el programa de Trump podría asegurar un crecimiento del 5% el próximo año, tal vez incluso el año siguiente.
La impactante reinterpretación y el renacimiento de un nuevo camino capitalista hacia la prosperidad por parte de Trump en este momento está completamente subestimado por todos, tanto amigos como enemigos. Incluso la caída de los precios del petróleo de casi $80 por barril a principios de año hasta mediados de los 50. Actualmente, el petróleo influye en cientos de productos y servicios y en sus precios en toda la economía. Y si el precio se mantiene más o menos en el mismo nivel, una caída de más del 30% reducirá los precios al consumidor. Podríamos tener varios meses con un índice de precios al consumidor nulo o incluso un índice de precios al consumidor negativo. Esto sin duda contribuiría al crecimiento del Producto Interno Bruto real. La última vez que la economía alcanzó un crecimiento del 5% fue en el segundo trimestre del año 2000. Bueno, eso fue hace 25 años. La última vez que el Producto Interno Bruto real alcanzó el 5% en todo un año fue en 1984, durante el mandato de Ronald Reagan, cuando la tasa de crecimiento fue de hasta 0,6% durante todo ese año. Eso fue hace más de 40 años, así que, amigos, prepárense, no lo hemos hecho en ese tiempo. Pero creo que esto bien podría suceder el próximo año, e incluso el año siguiente. Definitivamente alcanzaremos la marca de 50,000 muy pronto y seguiremos adelante, rompiendo todos los récords, también en el S&P. Pero al escuchar el convincente discurso del señor Trump el miércoles por la noche, simplemente se me ocurrió la idea de que, ¿saben qué? Vamos a tener un ahorro del 5% y ese es nuestro tema principal. En esta nota maravillosa vamos a terminar, queramos o no, sí queremos. Por supuesto, la economía de Estados Unidos va a crecer como la espuma. Simplemente no tiene a dónde ir y ya no queremos irnos a ningún lado, ni huir a ningún lugar. Porque esto se parece mucho a otra victoria de esa serie de victorias de las que nunca nos cansaremos. Adiós, hasta la próxima.